gloria, del peso de tu unción, del peso de tu unción, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esto penetra, Señor, que esto arropa, que esto abriga a tus hijas en este tiempo, Señor, para poder recibir las instrucciones. Porque si no entramos en ese lugar donde Él rompe esos yugos, donde Él rompe esos pesos, entonces no podremos recibir más instrucciones. Muchas veces estamos llenas de instrucciones, llenas de notas, de predicaciones, de oraciones, de listas, tenemos cuadros de visión, tenemos sueños de visión, tenemos una lista de cosas que hacer, pero no hemos soltado la carga pesada que el Señor no quiere que llevemos. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que este es un momento y estos van a ser unos días donde tú vas a le vas a entregar esas cargas. Si hay algo que te va a determinar en este 2026, es que tendrás las fuerzas, como de búfalo, tendrás las fuerzas del Señor, del Espíritu Santo de Dios, para hacer lo que Él te pide. Serás puntual en tu obediencia. No serás de doble ánimo, serás puntual. Y descansarás en su gracia, sin autocondenación, sin autoconmiseración, sin sentir lástima por ti misma, sino que descansarás en su gracia. Darás lo mejor de ti y luego descansarás en su gracia. Entrarás por las puertas de su favor, pero entrarás con tranquilidad, con la humildad que te va a dar la tranquilidad. A un lado el orgullo, a un lado el solo yo puedo o el yo puedo por mí misma, sino que entrarás con tranquilidad, darás lo mejor de ti y descansarás en su gracia. Y en este año yo declaro que ninguna porción de su favor quedará desperdiciada, sino que su favor estará sobre ti y utilizarás el favor que Dios te está dando. Y que también descansarás en su gracia para aquello que tal vez no se logre, porque no se puede todo en un día, pero Dios tiene nuestros tiempos guardados. El tema que estamos tratando hoy se llama Determina tu destino. Determina tu destino o define tu destino. Y al meditar en este tema y preguntarle al Espíritu Santo qué significa esto, sabes, muchas veces confundimos las expresiones. Déjeme bajarle este volumen a esto. Muchas veces confundimos las expresiones del mundo con alguna terminología de la Biblia, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque todos tenemos un propósito. Propósito tú tienes un propósito en Dios, pero tienes que escoger caminar en Él. Tienes que escoger y tienes que decidir cada día. Tú y yo tenemos que decidir cada día caminar en Él. Tal vez no todos los días nos levantamos tan enfocadas. Tal vez en algún momento tú estás pasando por alguna enfermedad, por algún luto, por alguna situación difícil, que tal vez no puedes ver más allá de lo que tienes enfrente. Pero tenemos que tomar la decisión a diario de vivir su propósito. Por eso es que Jesús nos dice, todos los días tienes que tomar mi cruz y seguirme. Todos los días, cada día hay que hacerlo. Entonces nosotras caminamos en propósito y Dios es el que define los destinos. Él es quien define los destinos. Pero nosotros podemos tomar la decisión de si nosotros vamos a llegar al destino que Dios tiene diseñado para nosotros, o si nosotros vamos a caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Tú tienes que decidir si tú quieres o no quieres. Mucha gente no quiere porque sí, el tomar decisiones en la carne es difícil. El tomar las decisiones en la carne, con los deseos de la carne, con el alma, vivir en el alma, lo hace una guerra completa. Pero cuando tú entras en el espíritu, eso todo cambia.
Es como cuando yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero pastorear, yo no quiero ser ministro, yo voy a ser una empresaria. Yo te voy a dar los diezmos, las ofrendas, yo voy a patrocinar el ministerio y yo le propuse a él lo que yo quería hacer. Porque la carne no quiere lo del Espíritu. La carne resiste lo del Espíritu. Y no te digo que no tengas un llamado de eso. Claro que sí, claro que Dios llama a gente a ser empresarias. Y creo que es parte de mi llamado. Pero yo lo que estaba era huyendo del ministerio. Lo que yo estaba era poniéndole condiciones al Señor porque yo no quería pastorear. Pero cuando entras en el Espíritu, cuando me metí con Él, cuando empecé a orar, a ayunar, le dije, Señor, que sea tu voluntad, no la mía, tu voluntad, no la mía, tu voluntad, no la mía. Inmediatamente mi corazón sorprendentemente cambió. Y tenía un deseo que jamás en mi vida había deseado. Y es hacer lo que Dios me estaba pidiendo que hiciera. Entonces, mientras nuestra carne siga más viva que nuestro espíritu, nuestra carne va a seguir resistiendo el destino que Dios quiere para nuestras vidas. Porque a nuestra carne, lo que a ella le complace es el placer, ¿verdad? La comodidad, el vivir para sí misma, el egoísmo, y también se excusa con el temor. Se excusa con el temor al fracaso, se excusa con el temor al rechazo. Entonces la carne con eso se cobija. Y hasta que no aprendamos a ir a los niveles del Espíritu, a que aprendamos a vivir en el nivel del Espíritu, entonces siempre vamos a estar batallando con el llamado del Señor en nuestra vida. Algunas personas aceptan el llamado por razones equivocadas. Aceptar el llamado por razones equivocadas también es peligroso porque algunas personas quieren estar en el ministerio porque quieren sentirse populares, quieren sentirse amadas, quieren sentir que pertenecen a algún lugar y esa es la razón equivocada. Tenemos que siempre buscar discernir cuál es el motivo. Preguntarle al Señor porque Él es el único que conoce la motivación de nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 19:3, te voy a dar unos cuantos versículos. Proverbios 19:3 nos dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos a dónde estamos, cuando tú ves a dónde estás en este momento, primero tenemos que decirle gracias, Señor, por tu misericordia, porque no estamos muertas, ¿verdad? Pero cuando tú ves para atrás, tú entiendes que Dios te ha guardado de muchas cosas. Tú entiendes que Dios te ha abierto muchas puertas, pero también entiendes que has tomado muchas decisiones, ya sea de Dios o no de Dios. Y todo eso es la suma del lugar, o sea, el lugar donde estás es la suma de todo esto. Es la suma de todo esto. Pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidas. Entonces, cuando tú ves para atrás, yo puedo dividir mi vida en diferentes etapas. Y en cada etapa que yo veo hacia atrás, yo sé si yo he obedecido más al Señor o más a lo que yo he querido hacer, ¿verdad? Más a lo que yo he querido hacer. Yo creo que no tiene sentido pasarlo en live stream porque ya comenzamos hace como más de 15 minutos, ¿verdad? Entonces, como les decía, miramos hacia atrás y vemos y nos damos cuenta que hemos sobrevivido, estamos aquí por la misericordia del Señor. Algunas de ustedes el Señor les ha sanado, algunas de ustedes el Señor los ha guardado, algunas de ustedes han logrado escapar, ¿verdad? Han logrado escapar situaciones de abuso, algunas de ustedes han logrado escapar situaciones de vida o muerte y hasta aquí el Señor les ha ayudado. Pero también muchas cosas que estamos pasando hoy tienen que ver con nuestras decisiones. Y ahí es donde va y donde aplica el tema define tu destino, ¿verdad? Porque ya tú no están, permítanme un momentito porque me están escribiendo del equipo administrativo. Entonces ya tú estás donde tus decisiones te han llevado. Tú estás donde tus decisiones con las personas que tú te has relacionado. Tú estás
allí con los consejos que tú has escuchado y has tomado la decisión de hacer. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que la insensatez del hombre tuerce su camino, es donde a nosotros nos cuesta confrontarnos y decir a veces, pero es que yo no tengo la culpa de estar aquí. Cuando sí hemos hecho cosas. La vez pasada mi esposo y yo hablábamos y yo le decía, wow, yo quisiera esto, lo otro, y él me decía, sí, pero hicimos esto otro. Y yo decía, wow, él tiene razón. Porque cuando tomamos una decisión, estamos dejando de tomar otra. Y no podemos hacer todo. O sea, nosotros tenemos que decidir nuestro enfoque. El Señor nos coloca el bien y el mal por delante y nosotros tenemos que decidir nuestro enfoque y no lo vamos a decidir solamente hoy. Mañana que te levantes tú tienes que decidir tu enfoque y no tiene que cambiar ese enfoque. Ese enfoque debe ser el mismo porque la fidelidad y la constancia son parte de los principios que tenemos que seguir para poder alcanzar eso que nosotros estamos y que sabemos que Dios ha colocado en nuestro corazón. Entonces, una de las cosas importantes que hacen que nosotros podamos tener un buen futuro, caminar en ese buen futuro, es reconocer cuando hemos sido insensatas, es reconocer cuando nuestro camino se ha torcido. Que es reconocerlo y esto es doloroso, yo siempre se los digo a ustedes, es doloroso porque duele saber los errores que cometimos y cómo hemos sido lastimadas por ellos, pero la verdad nos hace libre, ¿verdad? La verdad nos hace libre. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es algo que en este inicio de este 2026 es algo que el Señor está marcando bastante y es la palabra discernimiento. La palabra discernimiento. ¿Qué tanto discernimiento tengo? Por ejemplo, ¿qué tanto discernimiento tengo de mi persona, de mis emociones? ¿Qué tanto discernimiento tengo cuando yo reacciono? Tal vez no reacciono externamente, pero reacciono dentro de mí y eso cambia mi actitud. Y cuando mi actitud cambia, cambia mi posición de fe. Cuando mi actitud cambia, cambia mi posición y mi disposición para escuchar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos, la cita es Salmos 32:8, la cita es Salmos 32:8, pero el asunto es que si nosotros no llegamos a ese lugar donde decimos que necesito entender lo que le dijo Salomón al Señor, ¿verdad? Quiero tener un entendimiento. Cuando nosotros tenemos esa falta de entendimiento, entonces también nuestro camino se tuerce, también nuestro propósito se complica, también entonces... Amada, si alguien está en el chat de administrativo, por favor díganle que deje de textear porque quiero concentrarme en la enseñanza. Así que después se pueden comunicar, ya sabemos que hubieron problemas, ¿verdad? Pero por favor enfoquémonos en la palabra en este momento. Entonces quiero decirles, ya perdí mi línea de pensamiento, pero quiero decirles que cuando nosotros no tenemos entendimiento, ahí es cuando nuestro camino es torcido. La falta de entendimiento, la Biblia dice que la falta de conocimiento, pero también hay una traducción que habla que la falta de entendimiento es la que causa que perezcamos. Entonces, Espíritu Santo de Dios, muéstranos en el autoconocimiento, en el que nosotros, de lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos, qué área nosotros no tenemos dominio propio, dónde me hace falta el dominio propio. Muchas veces como mujeres de Dios, mujeres poderosas en Dios, nos hace falta el dominio propio porque pensamos que porque tenemos la razón, no tenemos por qué tener dominio propio en esa razón que tenemos. Pero cuántas veces, mira para atrás, cuántas veces tú has tenido la razón y por tener la razón tú ganaste y por tener la razón tú triunfaste. Probablemente muy pocas veces por no tener el entendimiento de cómo manejar esa verdad, por no tener el entendimiento de cómo manejar una estrategia para presentarle una verdad a alguien más. Podría ser hasta tu mismo esposo, pero cuando tú entras en el entendimiento de la naturaleza humana, de la naturaleza tuya, cuando yo comienzo a entender mi carácter, empiezo a entender por dónde es que yo me siento insegura, cuándo es que yo siento que no estoy dando la talla y mi reacción hacia eso. Mira, cuando tú no tienes entendimiento de tu ser interior,
se te presentan las oportunidades y tú las pierdes y no estás lista. Cuando tú no tienes entendimiento de tu ser interior, siempre vas a estar queriendo, ¿verdad? Siempre vas a estar queriendo solo expresarte tú misma. Mira, hay gente que no tiene entendimiento, hay gente que se presenta delante de gente grande, de gente que le puede ministrar, de gente que le tiene que impartir. Me ha tocado en estos últimos, podría decirse, meses, estar en diferentes situaciones donde el entendimiento, yo estoy emocionada, por ejemplo, de algo, pero yo tengo que tener entendimiento que no es mi momento para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es mi momento para escuchar, es mi momento para preguntarle a alguien más sabio que yo, es mi momento para pedir un consejo. Yo tengo que entender que cuando yo estoy delante de alguien que es mi mentor o estoy delante de alguien que yo sé, que yo admiro, que yo quiero aprender, es mi momento de hacerle preguntas, no de empezar a hablar yo el 80% de las cosas, porque tenemos un mal entendimiento de lo que es un líder. Pensamos que un líder es un basurero donde hay que ir a vomitar y perdemos las oportunidades con gente grande, con gente que tiene acceso a otras cosas, con gente que tiene influencia. Perdemos las oportunidades con gente que nos puede dar una semilla de una respuesta porque no tenemos el entendimiento de cómo funcionar. De cómo ser una discípula, de cómo ser una persona que me siento a escuchar, de cómo ser una persona que voy a aprovechar este momento, voy a aprovechar esta oportunidad, Kairos, que se me está dando, este momento que Dios está abriendo los cielos para mí. Voy a entender para qué es este momento. No es un momento, mira, te voy a decir algo que me pasó esta mañana. El Señor nos abrió puertas de nuevo en el gobierno, me tocó ir a orar por la alcaldesa de la ciudad. Y yo tenía la impresión de que a mí me tocaba el mensaje, pero no, le tocaba a otro pastor. Y cuando veo que el pastor empieza a predicar, yo digo, bueno, pero a mí me tocaba el mensaje. Mira, el Espíritu Santo me dijo, tienes que entender tu asignación en este momento. ¿Y a qué fue lo que viniste a este momento? Tienes que bajar tus emociones. No te desenfoques de que las cosas no están sucediendo como tú esperabas, pero tienes que tener un entendimiento a qué estás haciendo aquí. Porque si tú no tienes un entendimiento y un discernimiento de lo que estás haciendo aquí, vas a perder tu momento. Vas a perder tu momento. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque los momentos más claves de nuestra vida a veces los pasamos desapercibidos. Porque nuestras emociones están en un nivel tan alto, no hemos aprendido a conocernos, nuestras emociones están tan por aquí arriba, las mujeres somos tan emocionales, amadas. Y no solo las mujeres, o sea, también me ha tocado ver hombres en estos últimos meses, cómo hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y se perdieron el momento de escuchar a una persona o de escuchar a alguien que le va a desatar vida a algo de su corazón, algo que les va a ayudar a avanzar en su vida. Entonces, esa falta de entendimiento es la que muchas veces bifurca nuestro destino. ¿Qué significa eso? Que porque yo no aproveché el momento que Dios me presentó, y a veces nos quejamos y decimos, bueno, es que no tengo oportunidades, pero no aprovechamos el momento que Dios nos presenta porque no tenemos entendimiento, por ejemplo, de la honra. No hemos tenido tal vez entendimiento de lo que es cómo voy a obtener yo sabiduría. No hemos tenido entendimiento por cómo aprovechar los momentos de Dios para mi vida. No hemos tenido entendimiento de cómo recibir una palabra profética. Recibimos la palabra profética, nos emocionamos y la próxima semana ya se nos olvidó. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar en ese destino profético? ¿Cómo nosotros podremos entonces caminar en ese destino profético si vivimos distraídas? Si vivimos de emoción en emoción. Tenemos que entender que, como dice aquí Jeremías 31:21, y me gusta mucho este versículo, cuando estaba orando y me encontré con este versículo y dije, para buen entendedor, pocas palabras. Dice, y esta es como la interpretación de este versículo. Mira lo que dice aquí, que es bíblico. Jeremías 31:21 dice, pon señales en el camino. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Coloca postes indicadores. Marca bien el camino por el que viniste. Entonces, ahí Jeremías le está diciendo a Israel que regresen a los caminos del Señor. Pero lo que te estoy diciendo es que tienes que ser sabia. Pon señales en el camino. Pon marcadores, mide tu avance, mide tus metas. No solo vivamos, ¿verdad?, aquí en la atmósfera de la gloria y después nos mal
apapachamos y decimos, bueno, pero por lo menos hice algo. No, pero Dios te está diciendo, pon señales en el camino, coloca postes indicadores. Quiere decir esto, que hay una manera de darte cuenta si en aquello que tú le estás creyendo a Dios has avanzado o no has avanzado. Tampoco es para que te condenes. Tenemos que vivir en la gracia del Señor, porque para eso es la gracia, para poder levantarnos después de cometer un error. Pero también tenemos que aprender a vivir en el favor del Señor. Tenés que entender que cuando Dios te da una puerta abierta, tú tienes que dejar una señal, un poste indicador para ver si ese favor tú lo utilizaste bien. Y esto es para gente que quiere sabiduría. Les estoy dando como una chuleta, ¿verdad? Un steak, hoy no le voy a dar leche. O sea, esto es para gente que quiere levantarse, esto es para gente que quiere avanzar. Tienes que tener indicadores, más si tú eres pastora, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no, es que eso no se mide porque eso no está bien medirlo y entonces nos volvemos personas empíricas, pero Dios nos está pidiendo, mira, Él midió con plomada, Él mide con plomada las cosas, la palabra de Dios lo dice. También lo dice allá cuando Jesucristo fue y buscó en la higuera, buscó un fruto. Y le dijeron, no, pero es que todavía no es el tiempo de la higuera, todavía no es el tiempo de dar fruto. Y Jesús le dijo, tienes que dar los primeros frutos ahorita. No estoy esperando que me dé muchos frutos, solo quiero uno, solo quiero el primer fruto. O sea, es un indicador. Él está buscando un indicador, Él anda buscando un indicador y nosotros a veces vivimos solamente en lo etéreo, ¿verdad? En aquello etéreo y como decimos, bueno, es que esto no es el mundo, aquí no hay indicadores, aquí no hay nada, pero Dios nos está diciendo en este día, tenemos que poner estas señales en el camino, los postes indicadores. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, yo le doy la gloria al Señor. Voy a ver qué está sucediendo en mi vida, voy a ver cuáles fueron las decisiones que tomé y cuáles son las decisiones que yo tengo que aprender a cambiar. Tengo que aprender a cambiar algunas decisiones, porque allí está el problema, que decimos que cambiamos, pero seguimos igual. Decimos que vamos a ser más excelentes y seguimos funcionando con la misma mediocridad. Decimos que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro, pero lo de adentro de nosotros, la manera de pensar, nuestro autoconocimiento, eso no ha cambiado. Seguimos igual. Decimos que vamos a conocer más al Señor y seguimos tratándolo de la misma manera, ¿verdad? Entonces, yo no pensaba regañarte. O sea, lo que quiero es darte claves, ¿verdad? Y ahí está la pastora Ingrid, que me conoce de antes, cuando era más regañona todavía. Te bendigo, Ingrid. No te vi ahorita, pero yo sé que vamos a poder vernos pronto. Entonces, amadas, esto es algo como bien confrontativo para que nosotras podamos decir, bueno, realmente, ¿cómo estoy afectando mi destino profético con mis decisiones diarias? ¿Cómo estoy afectando mi destino profético con mi manera de pensar, con mis actitudes? Realmente yo no puedo quejarme que Dios no ha cumplido cosas en mi vida si yo no sé aprovechar las oportunidades que Dios me está dando. O sea, no puedo. Una vez estábamos mentoreando una pareja pastoral, mi esposo y yo, y el Espíritu Santo me dijo, diles. Y les dije algo, ¿verdad? Muy específico que no lo puedo mencionar. Pero fue como diciéndoles, no están aprovechando que nosotros estamos aquí con ustedes, que nosotros estamos aquí para edificarlos, están mal entendiendo nuestra visita a ustedes. Y no es por nosotros, no es porque nosotros creemos que somos súper importantes, no, es porque Dios está abriendo una ventana, una puerta de oportunidad para que tú vayas a tu siguiente nivel. No lo desaproveches, ¿verdad? A mí nunca se me va a olvidar, porque la palabra de Dios dice que enséñanos a contar mis días, ¿verdad? Sabiendo que los días son cortos y que nuestra vida es corta. No se me va a olvidar una vez que a mí me ofrecieron un trabajo allá en Honduras, y el trabajo era un trabajo espectacular, pero yo lo rechacé. Y cuando yo meditaba con el Espíritu Santo me decía, esa es una oportunidad que tú perdiste. Entonces Él me empieza a indicar, ¿verdad? En cuáles oportunidades yo fallé, porque te estoy hablando de esta palabra desde un punto de vista que yo he vivido esto. Esta es una oportunidad que tú perdiste, me dijo. Porque hay momentos donde estamos mal enfocados y también mal aconsejados, ¿verdad? Y así me decía, esta es una oportunidad, o sea, recorríamos parte de mi vida y me decía, esta es una oportunidad que tú aprovechaste. Y después me volvía a decir otra cosa, esta es una oportunidad que tú perdiste.
También me pasó una vez que el Señor me dijo, esa oportunidad, tú entraste, pero estabas mal preparada y no te preparaste por puro descuido. Por puro descuido. Entonces la otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué estás haciendo para prepararte para tu siguiente oportunidad? ¿Qué estás haciendo para prepararte? No esperes a que te toquen la puerta y que te digan, mira, necesito que haga esto y esto y esto. No, tú tienes que prepararte para tu siguiente oportunidad. ¿Qué estás haciendo para prepararte si te llaman a la casa del alcalde para que ores por él? Tú estás teniendo tu tiempo de intimidad, tú estás recibiendo una palabra directa del Espíritu Santo, te estás dejando ministrar por el Señor para que no llegue ese momento donde te llaman y tú no estás, ay, es que yo no me siento preparada. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, es que no me siento preparada? Quiero que tú recuerdes esos momentos, no para condenarte, sino para que entiendas que Dios sí te estaba dando la oportunidad, pero tú no te habías preparado. Que tú no te habías preparado. Entonces, que la pregunta no es para condenarnos, sino que hoy, 2026, ¿qué vamos a hacer? Porque proféticamente en este mes de Kibet es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de pensar cómo nosotros podemos aprender o crecer o ser entrenados. Entonces, ¿qué estoy haciendo para mi próxima oportunidad? ¿Qué estoy haciendo para entrar en mi siguiente puerta de favor? Porque una cosa sí te garantizo, el Señor tiene puertas de favor para ti. El Señor tiene puertas de favor para ti. El Espíritu Santo de Dios tiene una unción poderosa para tu vida. Pero te voy a decir una vez más lo que una vez el Señor le dijo a una hermana de la iglesia que llegó una profeta, ¿verdad?, a la iglesia y la hermana decía, yo quiero que ore por mí porque quiero más unción y quiero más unción. Y la hermana le dijo, bueno, ¿y usted en qué área está sirviendo en la iglesia? Y ella le dijo, en ninguna porque no me queda tiempo, pero yo quiero más unción. Entonces, ¿para qué quiere la unción? ¿Para qué la quiere? Si no va a hacer nada. No va a hacer nada con ella, ¿verdad? Entonces, ella se quedó así como, pero si usted tiene el amor de Dios, va a orar por mí. No, le dice. No, porque si usted no va a servir al Señor, ¿para qué quiere unción? ¿Verdad? En otras palabras, si no vas a obedecer, ¿para qué quieres más unción? Pero yo sí sé esto. Yo sé que el Espíritu Santo está depositando unción sobre ti en este momento. Y Él está depositando unción y Él ya determinó un favor para ti. Él ya determinó una porción de su favor para ti. Y eso está hecho. Yo quiero decirte que eso ni lo dudes. Yo quiero decirte que Él ya está hablando sobre ti para que camines en el camino que has de andar conforme a su voluntad. Ya lo determinó. Ahora, nuestra parte, el ser la estaca en esta tierra, que somos nosotros, ¿verdad? La conexión entre el cielo y la tierra, que somos tú y yo. Nosotros como vasijas estaremos preparándonos, estaremos meditando en nuestros caminos, estaremos entrando en un nivel de entendimiento superior. La palabra de Dios dice que el discernimiento no viene así nomás, no es como, tengo discernimiento. No, el discernimiento crece, se administra y se incrementa conforme a el uso de los sentidos espirituales. Conforme al uso de los sentidos espirituales. Entonces, a medida que tú vayas utilizándolo, unas veces te vas a equivocar, otras veces vas a hacerlo bien, otras veces medio bien, pero hasta que no lo uses, no puedes desarrollar tu discernimiento. Entonces, ese estilo de vida superior donde nosotros discernimos los lugares, discernimos las atmósferas, discernimos los contactos, discernimos nuestras reacciones para no sabotear lo que Dios quiere para nuestra vida, esa parte es la que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo hoy, yo quiero trabajar contigo y yo quiero ser tu socio porque separado de mí nada puedes hacer. Ciertamente, tú no eres un robot. Ciertamente esto no es magia. Simplemente lo que Dios está haciendo es que nos está entrando en una estrategia de Él, ¿verdad? Porque esta es una estrategia de Él para caminar con nosotros. Él quiere caminar contigo, Él quiere caminar en esa intimidad. Y lo que Él quiere hacer es desarrollar un nivel de confianza en Él
que tú nunca antes habías tenido. Es un nivel de confianza que nunca antes habías experimentado. Es un nivel de confianza en el que te vas a sentir rara, dice el Señor. Te vas a sentir extraña. ¿Cómo es posible que estoy en este nivel de confianza? Lo vas a saber por el nivel de gozo que vas a tener. Lo vas a saber por el nivel de descanso o de paz interior que vas a tener. A pesar que tú mires que algo se está derrumbando, pero lo vas a saber porque hay algo dentro de ti que está, te voy a decir así, que está blindado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo blinda. Y esa es la atmósfera interior que es intocable por el enemigo, que es intocable por las circunstancias, que es intocable por nada. Porque tú y el Espíritu Santo se han convertido en socios. Porque tú y el Espíritu Santo se han convertido en uno solo. Ahí es cuando la palabra de Dios dice que sean uno en mí. O sea, tú y Cristo son uno. Tú y Cristo son uno. Son uno. Algo muy importante que también define nuestro destino es las voces de quién estamos escuchando. Las voces de quién estamos escuchando. Estábamos lidiando con una persona en el liderazgo que estaba súper afligida porque decía, es que están hablando de mí. Están hablando de mí. Están diciendo esto. Están diciendo lo otro. Están hablando de mí. Y mira, me he dado cuenta que hoy en día esto es algo que le aflige mucho a la gente. Les aflige mucho. Hay algunas personas que quieren ser influencer, que Dios los ha llamado a ser influencer, pero no soportan una crítica. Y parte de la razón por la cual yo no quería, ¿verdad? Salir en los medios ni tener TikTok, era porque decía, ay, no, es que me van a criticar. Y el Espíritu Santo me decía, pero es que esto no es nada nuevo. Solo es simplemente una plataforma nueva donde te van a criticar. y entonces veo cómo somos de susceptibles a lo que la gente diga de nosotros. Y no podemos ser susceptibles a lo que la gente diga, ¿verdad? Como dice Fátima aquí, parte de la crítica es que toca la identidad de uno como hijo de Dios. Pero no debes permitir que nada, por eso te decía, tú y el Espíritu Santo tienen que estar blindados ahí, tienen que estar blindados por el Espíritu Santo. Porque a pesar de que todavía no estamos donde Dios quiere que estemos o no estamos en el lugar donde queremos estar, hay algo que es innegable y es que eres la niña de sus ojos. Hay algo que es innegable y es que eres valiosa para Él. Hay algo que es innegable y es que el amor del Padre está sobre ti siempre disponible. Él quiere ministrarte para que tu identidad sea afirmada, donde cuando nadie, ni la más ungida, ni la más famosa, ni nadie pueda venir a decirte que tú no vales nada. Tu identidad debe estar escondida ahí en el secreto del Señor para que no sea movida por las cosas que otras personas opinan de ti. Si yo le hiciera caso a la gente que opina de mí, yo estaría metida debajo de la cama o en una cueva escondida, ¿verdad? Porque para una soy demasiado exagerada y para otra soy demasiado tranquila, ¿verdad? Y para otras me cambio mucho el color de pelo. Y para otras me pongo muchas cosas brillantes, ¿verdad? Y para otras no me pongo suficiente. Entonces, nunca vamos a ser suficiente para nadie, ni para tus hijos. Tus hijos siempre van a querer chuparte la vida entera, ¿verdad? O sea, ellos siempre van a querer más ya porque son niños. Y si no son niños, son adultos, pero siempre la gente siempre quiere más. Así que hasta que tú no aprendas a determinar el volumen que le vas a poner a las voces de afuera, entonces no podrás tener ese espacio interior donde tú puedes tomar las decisiones para poder avanzar. Te voy a decir algo que el Espíritu Santo me dijo al final de ahorita del 2025. Me dijo, no necesitas pedirle permiso a nadie para avanzar. A nadie. A nadie es a nadie. No quiero nombrar nombres ni quiero poner, pero a nadie. No es justo. Te voy a decir esto, mujer. No es justo estar esperando que alguien se desarrolle o que alguien crezca y tú tener tu destino profético detenido. Eso Dios nunca te lo va a pedir. Nunca te lo va a pedir. ¿Verdad? Entonces a veces nosotras de buena gente, ¿verdad? Estamos esperando, no voy a decir quién, que se levante, que ore, que haga el devocional de la familia. No tienes que pedirle permiso a nadie para avanzar. A nadie. Ya Dios te dijo, tienes que avanzar. Tienes que avanzar.
Tienes que avanzar. Te hice más que vencedora. Tienes que overcome. Tienes que avanzar, tienes que vencer. Tienes que volver a vencer. Tienes que volver a vencer. Y te voy a seguir dando territorio a medida que aprendas a vencer. A medida que aprendas a vencer, te daré más autoridad, te daré más territorio y verás el fruto de tu trabajo y de tus decisiones. Cuando veas para atrás, te vas a gozar. Te vas a gozar cuando veas el fruto. A veces no lo vemos porque estamos en medio de la tormenta, estamos angustiadas. Pero yo te voy a retar hoy que tú en un lugar tranquilo, donde estás tranquila, ahorita en la paz del Espíritu Santo, que tú medites en tus caminos y vas a ver que cada vez que tú has tomado la decisión de obedecer a Dios, algún fruto maravilloso permanece. Algún fruto de gloria permanece. Algún fruto donde el Señor sonríe sobre ti permanece. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que ahorita estamos en el enfoque de oración en nuestra red. Estamos con esa palabra de Isaías 37, donde habla de que aunque no quedase nada, aunque todo hubiera quedado arrasado por encima, aunque por abajo le hubieran arrancado también las raíces, vas a volver a florecer. Vas a volver a florecer. Yo le decía a mi esposo, porque el Señor le dio esa palabra a mi esposo, le decía, amor, le decía, esa es el versículo base del libro Fructíferas, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que el Señor te dice en este tiempo. El Señor que te dice, sí, tu destino, tú puedes afectarlo con tus decisiones, pero yo soy quien lo diseña. Yo soy quien lo diseña. Y bástate mi gracia para que te perfecciones, para perfeccionarte. Bástate mi gracia para perfeccionarte. Ya basta de comparaciones. Bástate mi gracia para que aprendas a gozarte en aún las pequeñas victorias que tienes. Vas a tener que agarrarte de esas victorias para poder recibir nuevas fuerzas. Vas a tener que agarrarte de esas victorias para poder ver la fidelidad de Dios. No se te olvide que el enemigo quiere devorarse todas estas cosas. Quiere devorárselas para que pierdas la fuerza. Pero el Señor te dice, camina con pie firme, porque este tiempo yo te voy a enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo, y yo voy a incrementar tu discernimiento para que puedas correr por este camino que debes andar. La palabra de Dios nos dice, te lo voy a dejar este último, en 2 de Timoteo 2, del 4 al 7. Bueno, no están todos seguidos, pero lo voy a leer así como lo saqué. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Entonces ahí vemos el conflicto entre la carne y el espíritu. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Te leí todo lo del Antiguo, pero te estoy leyendo esta del Nuevo Testamento. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debe ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y de ahí me salté unos versículos y después dice, piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que sabe manejar bien la palabra de verdad. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con todo lo demás? Esto tiene los códigos que te acabo de dar. Tiene los códigos que te acabo de dar, ¿verdad? Más que verlo literalmente, esto tiene los códigos que te acabo de dar. Que la verdad de Dios y que su justicia te ilumine, te fortalezca, te establezca en Cristo Jesús y en su Santo Espíritu para esta nueva temporada. Así que te bendigo y vamos a estar conectadas una vez más mañana, creo que a esta misma hora, y vamos a seguir meditando en estos caminos, meditando en esta palabra, porque realmente el Señor tiene para nosotros unos códigos que nos van a hacer avanzar. Así que Dios me las bendiga. Les amo mucho.